Hola, les habla Rubén Cedeño desde Palermo, en Buenos Aires. En esta ocasión, para conversar un poco sobre los pilares de la metafísica, que es el libro básico por el cual se comienza en estos estudios. Y con un capítulo especial, con un tema especial que es la plataforma de la metafísica. Esta versión que estamos exponiendo es propia de la edición del año 2023. ¿Por qué lo digo? Porque se tienen más de 40 ediciones del libro de Pilares y todos han sido diferentes, cada vez mejorando los contenidos y en especial esta edición del 2023 tiene unas grandes reformas, no en esencia, la esencia de la metafísica y los objetivos siempre son el mismo, pero sí cambian la manera de exponer y el vocabulario. Como les dije, pues el Pilares es el primer libro de la enseñanza interna metafísica, aunque siempre considero primero que mis libros, los libros de Connie Méndez, que fue la persona que me instruyó a mí la metafísica, finalizando los años 60, la década de los 60, y por supuesto prácticamente toda la década de los 70 fueron 10 años que estuve a su lado aprendiendo metafísica. Lo que expongo ahora es la ampliación de muchos de los temas que ella asomó en sus actividades a las cuales asistía y algunas personas pueden pensar que ya eso no es metafísica, pero tendrían que pensar en lo siguiente. Por ejemplo, Connie Méndez habló del señor Gautama como logos planetario. ¿Qué hizo mi persona? Cuando digo ampliar lo que ella enseñó, que hice un trabajo, o he hecho varios trabajos, ampliando la enseñanza del señor Gautama, que ella por supuesto no dio, pero ya dio el pie. Dicho en criollo, tirar de la hilacha. Connie Méndez habla de Krishna en alguno de sus libros. ¿Qué hizo mi persona? Tiro de la hilacha y he hecho un libro y un curso y un seminario sobre Krishna Dharma, o sea, que quiere decir la enseñanza de Krishna. Y así prácticamente todo lo que voy trabajando dentro de la metafísica. La primera actividad del estudio de la metafísica es el principio de mentalismo. Pero para poder acceder a este amplísimo conjunto de instrucciones, es necesario primero trabajar dos asuntos. Y uno de ellos es el que vamos a trabajar en este momento. Plataforma de la metafísica. Y una actividad posterior, 7 fundamentos divinos para poder entrar entonces en principio de mentalismo. No es introducción estos dos temas y no quiero que jamás se mencionen como introducción porque no lo son, porque son temas básicos que vamos a trabajar tanto en plataforma de la metafísica como 7 fundamentos divinos. Son temas esenciales para comprender toda la metafísica. Esta enseñanza va directa a el desenvolvimiento interior de cada persona, sea metafísica o sea de cualquier religión o de cualquier creencia, que si se practican, van a eliminar, en la medida que se practique, el sufrimiento de la gente, las preocupaciones, la lucha de la gente. No voy a decir para que sean felices, porque eso sería una utopía, estar vendiendo humo, y no lo voy a hacer. Sencillamente ir eliminando el sufrimiento. La metafísica, y esto tiene mucho sentido, mucha lectura para muchísimas cosas, empieza de aquí, de la mente para arriba, del pensamiento para arriba, que es el plano más alto de perfección, de paz, de belleza,
y no se ocupa de allí para abajo en nada. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay personas, por ejemplo, que vienen a las actividades o se conectan con ellas y empiezan a hacer preguntas sobre magia sexual. Por supuesto, los órganos sexuales están de aquí para abajo. No nos ocupamos de eso. Hay personas que entonces también viven preocupadas por la dieta. Tampoco. Podemos recomendar que sean vegetarianos, que sean veganos, crudívoros, pero la metafísica empieza es de aquí para arriba. Y ahí les pongo, por supuesto, esta gráfica para que les quede en su mente para siempre, que es de allí para arriba. La metafísica, si la practicas, la estudias y la practicas, va a cambiar tu forma de vivir, sacándote del plano de lo tóxico, de la lucha, del sufrimiento y te hace disfrutar del plano interno. Dentro de las muchas transformaciones que ha tenido la metafísica a través de su evolución es abolir ciertas palabras que son un poco tóxicas en la actualidad. Hoy en día hablar de espiritualidad, hoy en día espiritualidad es cualquier cosa. Enterrar un dije en tierra para que dé buenas vibraciones, fumar el tabaco, leer el café, no critico nada de eso, pero eso lo consideran espiritual. Entonces, hay una palabra que es interno. Lo interno es lo que no es externo. Todo eso que se puede hacer por fuera, leer horóscopos, etcétera, eso es externo. No estamos en contra, lo vuelvo a aclarar. Pero solamente nos ocupamos de lo interno, del plano de la armonía y de la felicidad interior. Esta metafísica es antropocénica. ¿Qué quiere decir eso? Para muchos les sonará extraño el término antropocénico. Es el nombre de la era en que estamos. ¿Qué quiere decir antropocénico? Que el ser humano es el centro, o sea, la metafísica se ocupa de resolver los planteamientos, los problemas que puede tener el ser humano y es la enseñanza más adelantada de esta era. En contraposición de qué digo era antropocénica, que la metafísica no es una enseñanza New Age o nueva era. ¿Por qué? Porque sencillamente es la enseñanza más antigua del planeta, tiene siglos y no podemos decir que es una enseñanza de esta era solamente. La metafísica entonces se propone eliminar la ignorancia y el sufrimiento, que si lo practicas te produce prosperidad, salud física, emocional y mental, desarrollando el perdón, el amor divino y disolviendo el karma negativo. ¿En qué se basa esta instrucción metafísica? Eso es muy importante. Primero que nada, en la enseñanza de los maestros de sabiduría. Podrán observar que para esta actividad hemos seleccionado tener de fondo un cuadro del maestro Saint-Germain, que es el patrono de la metafísica, el principal maestro de esta enseñanza. Es un cuadro realizado por el artista plástico Fran Alvarado. Saint-Germain es el avatar de la era, pero no solamente nos basamos en esa enseñanza del maestro Saint-Germain, sino la de todos los maestros de sabiduría. Cuando decimos maestros de sabiduría, esto también es algo nuevo que tiene el libro Pilares en la edición 2023, y es que no usamos el término maestros ascendidos. ¿Por qué no lo usamos? Porque ese es un término acuñado en los Estados Unidos y que los maestros entre ellos no usan ese término. Ellos usan el término de arhats, mahatmas o maestros de sabiduría. También la basamos, por supuesto, en las enseñanzas de Connie Méndez y el maestro de Connie Méndez, que es Emmett Fox. Pero tampoco el asunto termina allí. También lo basamos en la
enseñanza de los grandes santos, no solamente cristianos, sino también del Buddha Dharma. Cuando digo Buddha Dharma, también es un término que está corregido dentro de metafísica, los pilares de la metafísica 2022, porque la palabra budismo no existe dentro del budismo. O sea, es un término acuñado por Occidente, no por Oriente, porque no es religión. Buddha Dharma quiere decir enseñanza del señor Gautama. Entonces estamos apoyándonos también en las enseñanzas de todos los santos, bien sea cristianos, del Buddha Dharma, del hinduismo, del Islam, y párese de contar. Usamos en la metafísica decretos, que son afirmaciones que van directo al inconsciente a cambiar nuestra vida de acuerdo a aquello que estamos decretando. Aquí le estoy poniendo la propuesta de un decreto. La metafísica que pienso, siento, decreto y practico me mantiene en el reino celestial. Porque esa es la idea, que tú con la práctica de toda esta enseñanza te mantengas en el plano celestial. La metafísica tiene objetivos generales, objetivos específicos, objetivos de otra índole, pero hay un supremo objetivo de la metafísica que encierra toda la enseñanza metafísica. O sea, un objetivo que es la síntesis de algo tan amplio, algo tan infinito como esto, y que no hay nada que se le escape. ¿Y cuál es? Desenvolver la autoconciencia del ser interno. Dicho en otras palabras, un término completamente metafísico, del Cristo interno. Pero eso no describe exactamente lo que es, porque el Cristo es conciencia, es un estado de conciencia. Por eso le decimos autoconciencia. Y también desenvolver junto con ese desarrollo del ser interno al ser universal, que también es otro término nuevo que introducimos aquí, para no usar el término Dios, porque también está muy tóxico el término Dios para algunas personas, porque creen cuando decimos Dios que es un ser que castiga, un ser injusto. La gente dice que Dios no existe porque hay guerras aquí, guerras allá, hambrunas más allá. Entonces vamos a quitar el término Dios de por medio y vamos a ponerle ser universal. Eso no quiere decir que no usemos el término Dios. Mi persona usa el término Dios, pero con una connotación diferente, que ya lo vamos a estudiar precisamente en esta actividad, quién realmente es Dios, sus aspectos y principios. La plataforma de la metafísica, de lo que nos estamos ocupando en esta actividad, está compuesta por 7 elementos básicos, cuyo objetivo es eliminar la ignorancia y dejar de sufrir. Primero que nada, definir qué quiere decir metafísica. Luego, los objetivos. Es muy importante siempre los objetivos generales. Porque ya vimos un objetivo universal que tiene la metafísica. Un supremo objetivo. Ahora los objetivos generales y después poco a poco vamos desenvolviendo los objetivos específicos. ¿Cuáles son los pilares de la metafísica? Ya que el curso lleva este nombre y el libro en el cual nos estamos apoyando también lleva este nombre. El factor 21, que ya verán de qué se trata, metafísica libre, eso es muy tremendo, y expansión de la metafísica, cómo se expande de la metafísica. La metafísica se puede definir de dos maneras, una académica y otra la que nosotros damos dentro de la connotación que nosotros, a través del tiempo, empezando por Connie Méndez, se le ha ido utilizando como contenido que encierra esta enseñanza. Entonces tenemos la metafísica académica, y para diferenciar la metafísica de la cual estamos hablando, también este es un término acuñado para este libro nuevo, es
enseñanza interna metafísica para diferenciarla de la metafísica académica. No vengan los académicos metafísicos que ya lo han hecho. Pero lo que ustedes enseñan y lo cual ustedes hablan no es la metafísica que se estudia en la universidad, o sea, la de Aristóteles y lo de los grandes filósofos. Aunque muchos elementos de la metafísica académica nosotros los utilizamos. La palabra metafísica fue creada por Andrónico de Rodas cuando estaba ordenando los libros de Aristóteles en el siglo I y acomodaba unos libros y acomodaba otros, unos que trataban de cosas físicas y otros que hablaban de sentimientos, de la voluntad, de la sabiduría, del amor, de la belleza, términos que se ocupan de cosas intangibles. Ahí él metió todos esos libros que trataban de estas cosas bajo el título de un gran libro y le puso metafísica, que quiere decir lo que va más allá de lo físico. Y nosotros nos ajustamos completamente a la definición de ese término. Nosotros nos ocupamos de cosas que existen, que se ven y que se tocan, pero que no se ven. La metafísica académica, por supuesto, tiene tres ejes básicos. Son la ontología, que es el ser. Pero nosotros en la metafísica, la enseñanza interna metafísica, también nos ocupamos de la ontología. Cuando hablamos del yo soy, del ser, y tenemos tratados inmensos sobre eso. La metafísica académica se ocupa de la teología. Nosotros también nos ocupamos de la teología. Incluso tenemos un libro llamado Teología, que es estudiar la ciencia de Dios. Y la nociología, que se ocupa del saber. Toda la metafísica que nosotros estudiamos como metafísica, enseñanza interna metafísica, nos ocupamos del saber. La enseñanza interna metafísica, prácticamente ese término así con ese título, no lo usamos mucho. Nosotros decimos metafísica a secas y ya todo el mundo entiende de qué se ocupa. ¿Por qué? Porque aunque la metafísica es tan antigua, pero hoy en día cuando decimos metafísica, todo el mundo piensa en la metafísica que nosotros estamos hablando aquí, la metafísica de Connie Méndez, la metafísica de Emmett Fox, la metafísica de mi persona, porque así es como se ha popularizado el término, que si se practica una metafísica práctica, humanística, se pueden resolver muchos asuntos poniendo en práctica los aspectos y principios del ser. El cambio de vivir en el plano de perfección espiritual de la metafísica es sin horóscopos. Nosotros no usamos ninguna técnica de predicción de nada. Tampoco imposición de manos, rameos, limpiezas de chakra, sin canalizaciones, sin constelaciones, sin consultas. Solo aplicamos el cambio de la conciencia. No estamos en contra de nada de lo que acabo de decir. Cualquiera es libre de hacerlo. Es más, lo pueden hacer y venir a la metafísica. Pero en la metafísica de eso no nos ocupamos, sino de los aspectos y los principios o leyes de Dios. ¿Cuáles son los objetivos de la metafísica? Son importantes tenerlos clarísimos porque si usted los pone en práctica, así como se dicen allí, nunca te vas a ver metido en problemas porque sintetizan todo el positivismo que puede haber. Primero que nada, ser positivos. No decir nada negativo, ya de esto lo vamos a conversar cuando veamos la ley de mentalismo, porque allí es donde verdaderamente uno se mete dentro del positivismo. Ocuparse del ser interior, el desarrollo de tu Cristo interno, tu presencia yo soy. De los 7 rayos, que son los aspectos de Dios. De los 7 principios universales, que son las leyes universales, que si las cumples, te va bien. Si las incumples, te va a ir mal. Y vean el mundo, vean a la humanidad con los millones de personas que tiene, que todo lo que les está yendo mal es porque incumplen los 7 principios universales. Si los conocen, los respetan y los cumplen, les va a empezar a ir bien. La llama violeta es algo muy específico.
Y aunque forma parte de los 7 rayos, está aparte porque es el rayo de la era, del momento, el rayo de la era antropocénica, que es transmutar y disolver y perdonar todo el mal karma. Después, otro objetivo de la metafísica es el propósito que los maestros conocen y sirven, porque nosotros, ya lo dije, nos basamos en la enseñanza de los maestros, pero trabajamos para ese propósito. A los maestros no los adoramos, no les prendemos velas, ni incienso, ni los estamos saludando los cuadros de ellos, porque a ellos no les interesa eso. A los maestros lo que les interesa es que nosotros pongamos en práctica sus enseñanzas. Y por último, facilitarle la metafísica al que quiera que se le facilite. Pensar, sentir, decretar y proceder con los objetivos de la metafísica te mantienen en el reino celestial de paz y gloria. Esto lo puedes decir como una afirmación cuando lo necesite. Pensar, sentir, decretar y proceder con los objetivos de la metafísica me mantienen en el reino celestial de paz y gloria. ¿Qué no es objetivo de la metafísica? Ser una religión, ser una secta. Tampoco ninguna superchería, nada que sea de mal gusto, ninguna vulgaridad, ninguna fealdad, imponerle criterios a los demás, eso no lo hacemos jamás, ni tampoco imponer puntos de vista ni opiniones, sean propios o de los demás o de otras escuelas, filosofías, religiones o creencias. Eso no lo hacemos en nuestros grupos. Tampoco nos inmiscuimos en política, ni seguimos, ni adoramos, ni obedecemos maestros, como aquellos que dicen, el maestro dijo, y hay que hacer esto porque el maestro lo dijo. No. Usted aquí va a actuar de acuerdo a su razón, de acuerdo a su estado de conciencia. Tampoco ninguna práctica de predecir el futuro, ya esto lo dije, pero lo repito como no objetivo de la metafísica. Tampoco creemos y ni realizamos canalizaciones. La mayoría de las canalizaciones son digestos. ¿Qué son digestos? Digestiones que han hecho las personas de lo que han leído y luego dicen que lo están canalizando porque no son capaces de hacer aquello que toda la gente inteligente ha hecho a través de la historia, que es que lo que piensan, que puede ser muy acertado, ponerle su nombre, porque para eso hay que tener valor. Entonces prefieren esas cositas que piensan, ponerles el nombre de Saint Germain para llamar la atención, porque es un nombre ya hecho. Entonces ponerle Jesús o ponerle el Moria o ponerle cualquier otro maestro. ¿Cuánta gente en la Edad Media se amparó bajo el nombre de Jesús diciendo que canalizaban, que lo veían, que tenían mensajes de Jesús? Y bueno, surgió algo muy negativo, que no estoy de acuerdo con eso, negativo que sucedió, pero surgió para acabar con eso, que fue la Inquisición. Todo el que decía que estaba teniendo visiones con Jesús, pues iba para un tribunal a donde discernían si eso era verdad y si eso era mentira. Después finalmente terminaron haciendo muertes o matando a gente horriblemente, pero bueno, el objetivo era poner un poco de freno a todo eso. Eso no es más ni menos que vulgar mediunidad. No tenemos supersticiones en la metafísica, eso tampoco es objetivo de la metafísica, tampoco dogmas de fe ni prohibiciones. Tampoco nos ocupamos de reclamar ni de criticar nada. Si a usted no le gusta esto, con irse tiene, con apagar el televisor tiene, con apagar la computadora tiene. Dentro de nuestros objetivos no está criticar. O sea, esos metafísicos se ponen a criticar a otro, ese no es metafísico. Y se lo puedes decir, tú estás criticando a fulano, a cualquier facilitador de metafísica. Esa no es la razón de ser de la metafísica, ni objetivo. Tampoco justificamos la mentira, el error, el mal, pero no contradiciéndolo, sencillamente no lo apoyamos, no le damos crédito. Y todo esto, ¿por qué lo hacemos? Porque todo eso que acabo de nombrar, todas esas cosas tóxicas, hacen sufrir. Ahora, como dije anteriormente, no estamos en contra de nada de eso. Pueden hacerlo. Pueden las personas que hacen todo esto venir a la metafísica. Lo que no vamos a hacer es
ni dar clases de eso, ni apoyar eso, ni decir que eso sea la verdad. Este curso se llama Pilares de la Metafísica. Bueno, ¿cuáles son los pilares de la metafísica? Se los voy a decir en el mínimo de palabras para que se los memoricen. Mentalismo, ser interno, 7 rayos y llama violeta. Por supuesto, está extraído de los pilares de la metafísica. El mentalismo se estudia no solo, mentalismo es el poder de la mente, que dice lo que tú piensas se manifiesta, pero eso se estudia con los demás principios, porque el principio de mentalismo forma parte de los 7 principios universales. Pero está como objetivo principal de la metafísica, porque la metafísica empieza es por allí. Connie Méndez, en su primer librito, habla es de la ley de mentalismo. Nosotros en los pilares hablamos de la ley de mentalismo. Es lo primero que un estudiante de metafísica tiene que dominar. Después, el Cristo interno, llamado ser interno. ¿Por qué le quitamos la palabra Cristo? Que tampoco se la hemos quitado, se sigue utilizando, pero damos la opción de ser interno, y esta es una novedad que tiene el nuevo libro de Pilares de la Metafísica, de que hay personas que no usan el término Cristo, como por ejemplo pueden ser judíos, musulmanes, los hinduistas son un poco más tolerantes, creo que les daría igual usarlo. ¿Y por qué se lo tenemos que imponer? La palabra Cristo es una palabra en griego que traduce Mesías. O sea, cuando decimos Cristo interno, estamos diciendo el Mesías interior. Pero es una connotación completamente judeocristiana, si se quiere. Y no tenemos por qué imponérsela a personas de otras religiones. Digo esto porque la metafísica la estudian personas de diferentes religiones. Así que le pusimos ser interno y problema resuelto. Después los 7 rayos, que son los 7 aspectos de Dios, que son impresionantes. Es lo que se usa en la metafísica siempre. Y después la llama violeta, que es el amor compasivo, que se ocupa de transmutar el karma. Eso fue una enseñanza que nos ha legado el maestro Saint-Germain, para transmutar, disolver el karma, que hasta el presente no ha habido ninguna escuela, ningún grupo que ha hablado de eso. Porque bueno, para transmutar las cosas mal hechas o el mal karma, bueno, los católicos tienen la confesión, los hinduistas se van al río Ganges y así cada creencia tiene algunas costumbres. Pero la metafísica, sin ir a ningún río Ganges, sin confesarse, te enseña que puedes transmutar, consumir y disolver todo lo negativo utilizando la llama violeta. ¿Cómo se aprende la metafísica? Eso es muy importante. Primero, por medio de la observación, dándote cuenta por ti mismo, investigando, recibiendo la instrucción, leyendo y por radiación, que es lo más importante. ¿Qué quiere decir eso? Que sin hacer ningún esfuerzo, ya vamos más adelante a explicarlo más detenidamente, que es aprender la metafísica por radiación. Pensar, sentir, decretar y actuar con los pilares de la metafísica me dan seguridad. Esta es una afirmación que tú puedes hacer. Pensar, sentir, decretar y actuar con los pilares de la metafísica me dan la seguridad en Dios. Que Dios sea para mí lo que Dios desea para mí. La metafísica por radiación es una manera sutil y efectiva de aprender la metafísica. Eso es así. Si te vas con un facilitador, porque en metafísica también está transformado el término maestro, guía, gurú, son términos pasados de moda que en la era antropocénica no se usan. Ya pedagogos de la pedagogía normal, no metafísica, han eliminado el término maestro. Han eliminado el término de llamar por el título de maestro o maestra a la gente. Se le llaman por su nombre y se le dice facilitador porque en realidad lo que hacemos es facilitarle a la gente una información, no imponérsela, no darles órdenes ni nada. Y facilitador no es sinónimo de maestro. Entonces, ¿qué pasa? El facilitador, si tiene realizado el amor divino, él lo puede transmitir por radiación.
Si él tiene realizada la inteligencia, él la transmite por radiación. Si él tiene realizada la llama violeta, la transmite por radiación. Él tiene realizado los objetivos del maestro Saint Germain, él lo transmite por radiación. Esto quiere decir que estar en contacto con él, ya tú entiendes todo eso sin hacer ningún esfuerzo. Por supuesto, esto no es nuevo. Ramana Maharshi en India, un maestro bastante conocido, tenía ese sistema. Mi persona se ha trasladado a Tiruvallur, donde él vivió, y he estado en su ashram, y en el lugar donde él daba las actividades, eso se conserva igual que cuando él vivía. Y él muchas veces, cuando venía gente de Estados Unidos, Europa y de la propia India y de muchísimos países, él entraba a este salón donde estaba la gente reunida y no hablaba. Y un día un gran escritor inglés le preguntó para una entrevista que cómo era eso, que la gente iba a escucharlo y él no hablaba. Y entonces él decía, es que yo le hablo a los más atrasados, a los principiantes, a los que están más adelantados, los enseño por radiación. Eso existe en metafísica. Uno, estar al lado de Connie Méndez, la sola presencia de Connie Méndez te transmitía la enseñanza. Hay facilitadores de metafísica, no voy a decir que todos, pero algunos que por radiación, que por contacto con ese ser, tú empiezas a saber la metafísica. No voy a decir sin necesidad de estudiarla, siempre es necesario estudiarla, pero por radiación. ¿Dónde se encuentra la metafísica? En los libros, como el libro Pilares, en los audios tenemos audiolibros y filmaciones de metafísica como esta que estás viendo. Tenemos, el otro día me puse a sacar la cuenta y eran 2.700 grabaciones que tenemos de actividades metafísicas. Ya serán 2.701 con esta que estamos haciendo ahora. Y así cada vez la estamos incrementando. ¿Quién tiene la metafísica? ¿Quién te la puede dar? ¿Quién te la puede instruir también? El facilitador de metafísica que ya te hablé. El grupo de metafísica, porque nosotros trabajamos cómo se debe trabajar la espiritualidad en la era antropocénica, que es por medio de grupos. Porque, dice el maestro Joel Cooley, ya se van a ir enterando quiénes son todos estos maestros, enseña que las iniciaciones y el progreso para la era antropocénica, entiéndase por antropocénica, ya lo informé, nueva era, pero que no vamos a usar ese término porque bajo el término nueva era se esconden muchísimas cosas que no son muy aceptables por muchas religiones. Se esconde, ya dije, pues, brujería, magia negra y una cantidad de cosas que tampoco los metafísicos estamos de acuerdo. ¿Y dónde más se encuentra la metafísica? En la vida misma. ¿Cuál es el material de apoyo de la metafísica? Son los libros, los audios, las filmaciones, que están ordenados pedagógicamente. Eso no es que voy a dar la actividad que me da la gana o que siento o que me parece. Hay un programa. Como en todos los países del mundo, los ministerios de educación tienen programas organizados para que los estudiantes, tanto a nivel primario, secundario y universitario, tercer nivel, tengan un orden en sus estudios que se debe aprender primero, de segundo, de tercero, de cuarto. Eso está ordenado pedagógicamente por mentes que saben de pedagogía y han trabajado en ordenar la metafísica pedagógicamente, bien sea en programas, cursos, cátedras, incluso tenemos una organización en este sentido tan valorable que tenemos diplomaturas universitarias. Para llegar a ese nivel, quiere decir que esto ha merecido, por su manera en cómo está ordenada, llegar hasta ese nivel. Y también, por supuesto, todo lo que sea material de apoyo de metafísica hay que leerlo, escucharlo, repasarlo muchas veces, porque cada vez que lo lees se te despiertan células
nuevas en el cerebro y ponerlo en práctica. Porque lo que se practica se queda y lo que no se practica se pierde. Así tenemos pues que los libros de metafísica hay que leerlos muchas veces. Cada vez que lo lees vas a entender algo que la vez anterior no habías entendido. El facilitador de metafísica es el que expone esta enseñanza, como ya se lo dije anteriormente, concerniente únicamente al mundo interior y sus aspectos y principios. Los aspectos son los 7 rayos, principios son las 7 leyes. Lo hace de manera libre, espontánea, respetando en el estudiante la libertad de aceptar. O sea, jamás puede decir, tú tienes que hacer esto, tú tienes que creer esto. No. El facilitador expone y el estudiante acepta si desea, si lo quiere y sin ningún tipo de presión. Los grupos de metafísica son personas con intereses comunes de aprender esta enseñanza que entonces con un facilitador se reúnen a convenir o una vez a la semana o una vez al mes. Bueno, no digo más allá de una vez al mes porque prácticamente sería no recibir actividades, pero generalmente una vez a la semana, el día que les plazca, que les sea más cómodo a todos, y tienen que ser grupos abiertos, sin puertas cerradas. Dije anteriormente que esto no era secta, no era religión, se abren las puertas, puede venir quien sea. En algunos países que han hecho persecuciones a las sectas, nos han investigado, pero cuando ven que tenemos las puertas abiertas, el lugar es limpio, no le imponemos a nadie nada, piden perdón y se van, porque no tenemos y no debemos tener jamás ninguna característica de secta. Que sea de fácil acceso y también de fácil retirada. Que el que se quiera ir se vaya sin ningún freno. Y algo que es muy importante es que no cobramos absolutamente nada por nuestras actividades, ni nada parecido, porque hay gente que disimulan eso. Lo que les quiero decir es que nos mantenemos con donaciones que generalmente se recogen al final de las actividades o la gente cuando recibe las actividades por las redes sociales, pues las manda también por redes y se les agradece muchísimo. La metafísica no es nada extraño a la vida, porque la metafísica lo que hace o lo que ha hecho es estudiar la vida, ver las leyes que rigen la vida y transcribirlas, como por ejemplo las 7 leyes universales, las observó Hermes Trismegisto, que no fue ningún dios sobrenatural, fue un maestro, ya hablaremos de él, y compiló esos estudios, así como han hecho los grandes descubridores o inventores que lo que han hecho es descubrir las leyes que están en la naturaleza misma. Entonces, después que aprendes la metafísica o vas a una actividad, trata de observar en la vida misma cómo eso se cumple. Algo muy importante y que define quién es un metafísico y quién no lo es. La metafísica da paz. Ese que tiene ganas de pelear, de contradecir, de polemizar, de cambiar lo que oye en la actividad, oponerse, atacar, ese no es metafísico, aunque se diga metafísico. Porque la metafísica da paz. Cuando tú estás en paz, estás tranquilo, estás armonioso. Eso no quiere decir que los demás no digan disparate, lo pueden decir, pero no es tu problema. Ya él se encargará de aclarar sus disparates. Hay un número que se repite en la naturaleza, en el mundo, que es el número 7 y por eso en muchas partes se considera un número sagrado. 7 son los días de la semana, 7 los planos de manifestación, 7 los rayos, 7 los aspectos de Dios, 7 los principios universales, 7 las envolturas, 7 las notas musicales, 7 planetas sagrados, son 7 chojanes de los 7 rayos, los 7 espíritus ante el trono del cual habla el Apocalipsis, los 7 Elohim, los 7 arcángeles y párese de contar. Y es porque es el número
de la perfección. Es el número de lo que está completo. Y nosotros tenemos en metafísica el factor 21, que es 3 veces 7. Los 7 aspectos de Dios, los 7 principios y las 7 envolturas o cuerpos del ser humano. Que son importantes estos 3 7 para todo, porque en la metafísica todo está encerrado en los 7 aspectos de Dios o los 7 rayos, en los 7 principios universales o en las 7 envolturas. A esos 3 7 los llamamos el factor 21. Los 7 aspectos del ser universal son las 7 formas como el ser universal se expresa en el universo manifiesto, que se expresan como los 7 rayos, que ya lo hemos hablado. Los 7 principios universales son las 7 leyes que rigen todo en la vida, donde quiera que tú estés. Nadie se puede escapar a eso. Y las 7 envolturas humanas es que tu ser interno tiene 7 envolturas. Por ejemplo, tu cuerpo físico no eres tú. Es una envoltura que tiene su ser interno. Tu vitalidad, o sea, los sistemas que tenemos por dentro, el de circulación, el nervioso, etcétera, son envolturas que tiene el cuerpo, el ser interno y que tiene el ser humano para poderse manifestar y desenvolver en el plano físico. Por ejemplo, tus emociones también esa es una envoltura, ese no eres tú. Tu mente también es una envoltura, tú no eres tu pensamiento. Esto, por supuesto, se estudia en un capítulo especial dentro de la metafísica. El ser interno no se puede dibujar, es imposible, pero hay una lámina que ayuda a comprenderlo. Es como París. Tú no puedes ni dar una idea, por mucho que lo expliques, que lo digas cómo es todo París o todo Buenos Aires o toda Caracas o todo Madrid. Pero tienes algo que es el mapa. El mapa de París te ayuda muchísimo. Te dice las calles, te dice los monumentos importantes y eso te va guiando y después lo ves físicamente y por supuesto lo que ves físicamente no tiene nada que ver con un dibujito en un papel, pero te ayudó el papel. Eso es la lámina de la presencia, que te ayuda a entender tu verdadero ser está en la parte superior. El verdadero ser no está ni arriba ni abajo, pero para poderlo poner gráficamente, se le pone arriba, ese es tu verdadero ser. Y en la parte inferior está el cuerpo físico, que tampoco está abajo, pero es una manera de poderlo expresar y ayudarte a entender cómo es tu constitución interna. La metafísica es libre. Es libre de meterse y de salirse. También es libre de que le estudie cualquier persona. Nosotros no discriminamos. La persona puede ser un alto ejecutivo, un presidente, un rey, un príncipe, un mendigo, una prostituta, un gay, un transformista, una persona transgénero, lesbiana, de cualquier orientación, sea religiosa, sexual, política, puede ser de derecha, de izquierda. No le impide el aprendizaje de la metafísica a nadie, ni prohíbe nadie, porque se respeta el libre albedrío, que es la libertad que tiene todo ser humano de escoger entre el bien y el mal. Hasta Dios mismo respeta el libre albedrío, dice Saint Germain. El individuo debe tener libre albedrío o jamás será un creador. La metafísica se expande sola, no hacemos propaganda ni invitamos a nadie. Cuando ustedes vean un afiche, una notificación de actividades metafísicas que dice te invitan, ese no somos nosotros. Porque a la metafísica viene la gente sola, no porque se invita. Viene porque siente dentro de sí venir a nuestras actividades. Y nuestros carteles solamente informan el título de la actividad, quién la da, lugar, fecha, hora.
sin ningún tipo de propaganda sugestiva como que venga la metafísica, lea tal libro. Eso nunca va a salir de nuestros centros de estudio porque es coaccionar a las personas. La metafísica se hace propaganda sola. Si a ti te gusta, te está yendo bien, la gente se va a dar cuenta y te va a preguntar, ¿en qué andas? ¿Qué estás haciendo? Tú le dices metafísica. Bueno, decir que es metafísica, eso no es propaganda. Te están preguntando y tú le estás respondiendo. Si el que estudia metafísica está feliz, pasa la voz y atrae más gente, esto tiene un eslogan: no hay mejor propaganda que la de un cliente satisfecho. Que te vean sonreír, que te vean feliz, que te pregunten qué es. A uno le preguntan en los aviones, en los trenes, señor, ¿y qué tiene usted? Yo le digo metafísica y uno siempre carga un folletico para regalar, que se los aconsejo que lo hagan. Lleven, no sé, hay muchos, Metafísica Fácil es el título de uno de los folletitos, que no son más de 10 paginitas que informan sobre la metafísica, como también Pizca Metafísica, como también Aspirina para el alma y otros folletitos que usted los puede llevar en su cartera, en el bolsillo de su saco, y si alguien te pregunta, tienes la oportunidad de regalárselo. Puedes hacer este decreto: los objetivos y pilares de la metafísica inundan mi ser y se expanden en el mundo, activando la autoconciencia interna, transmutando el mal y bendiciendo el bien. Aquí no hemos terminado. Esta enseñanza continúa en los próximos videos. Gracias.